Entonces, vean, pues vamos a ir desde el inicio en un orden lógico, ¿verdad? Ya no desde la perspectiva de la práctica, porque esa pues ya la tuvieron ustedes, pero nos vamos a ir entonces de esa manera para que ahora les termine de hacer sentido todo lo que vimos. Entonces, de lo primero que en su momento vimos y platicamos a través de todas estas semanas fue que no es lo mismo ahorrar que invertir, ¿verdad? Ahorrar, pues básicamente conlleva un riesgo muy bajo. Por supuesto, hoy por hoy, pues ya no es como en su momento pudo haber sido, que pues los bancos y demás eran totalmente invencibles hoy por hoy, ya saben ustedes. De hecho, recientemente en Estados Unidos, el año pasado, pues hubo una cierta cantidad de bancos que de hecho desaparecieron. Sin embargo, cuando lo vemos en términos de una inversión, pues ahí sí ya conlleva un riesgo más alto, porque en el ahorro lo que buscamos es diferir un gasto a futuro. Cuando hablamos de una inversión, lo que estamos buscando es una generación de riqueza. Y para poder generar esa riqueza, lo que estamos nosotros buscando es precisamente un mayor retorno, pero ese mayor retorno lo vamos a alcanzar o lo vamos a obtener a través de un mayor riesgo. Entonces hay cualquier cantidad de oportunidades de inversión. Sin embargo, la opción que estuvimos viendo a lo largo de todas estas semanas era precisamente la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores, pues vimos y aprendimos y de hecho lo vimos en carne propia de cómo es que se puede generar efectivo de forma periódica. Por supuesto, no es que sea fácil, pero tampoco es imposible. De hecho, no se necesitan una grandísima cantidad de conocimientos que nos lo hagan imposible. Claro, sí es importante aprender todos esos conocimientos, pero más allá de eso, pues todos ellos pueden ser factiblemente obtenidos y sobre todo si los practicamos, ¿verdad? Pero entonces, eh, desde esa perspectiva, el invertir entonces en la bolsa de valores, pues es una excelente opción. Sin embargo, es bien importante que pongamos en perspectiva que es muy distinto el invertir de corto plazo versus lo que puede ser una inversión en el largo plazo. Y de hecho, en su momento, pues incluso nosotros acá estuvimos haciendo operaciones en el día a día y nos tocó vivir esa volatilidad donde en algunos momentos ganábamos, en algunos momentos perdíamos, pero si lo ven ustedes ahorita en perspectiva y de manera pues desapasionada, ya cuando hablamos en términos de periodos de tiempo más largos, pues la estabilidad de esas utilidades pues puede ser mejor. Sí, solo sí, sabemos escoger de forma apropiada los activos, porque de hecho, como vimos a lo largo de todas estas semanas, la bolsa de valores está diseñada para que si sabemos nosotros escoger de forma apropiada, en el mediano y largo plazo seamos ganadores. Toda vez, como les digo y les repito, sepamos escoger de forma apropiada, pero que también no nos dejemos llevar por las emociones. Y de hecho, pues a ustedes también les tocó vivir y era frecuente que por ahí alguien, digo alguien en términos genéricos, ¿verdad? Me escribía en WhatsApp preocupado y con toda razón de que se había caído Nvidia, que se había caído Tesla, etcétera. Pero ahí las ven, ahí van de nuevo para arriba. De hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de estar al pendiente del mercado ayer y hoy. Bueno, ayer fue feriado, pero ayer la bolsa estuvo verde, hoy súper verde. De hecho, tanto nuestras amigas Nvidia y Tesla subieron un montón. Entonces, pues de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Que esa volatilidad en el día a día la convirtamos en algo a nuestro favor en los años y que al final, a través de las décadas, pues podamos ver tanto la historia como ponerlo en perspectiva hacia adelante y poder observar entonces, de acuerdo a eso, que sí tenemos en nuestras manos una fuente de generación de riqueza muy importante, que la inversión que hicieron ustedes
en este caso en el Investing Lab, van a ver que se les va a super pagar. Pero de nuevo, toda vez sepamos escoger bien y manejar de forma apropiada las emociones, porque al final la volatilidad va a hacer que nosotros en determinados momentos vayamos subiendo, de repente retrocedemos un poco, volvemos a subir y demás, pero la actitud es lo que va a marcar definitivamente en el mediano y largo plazo, que es lo que nosotros vamos a obtener en términos de rentabilidad. Porque si no sabemos manejar de forma apropiada esas emociones, nos va a suceder esto que les pongo acá, ¿verdad? De tal manera que cuando comenzamos, muchas veces iniciamos con determinado optimismo. De repente, cuando vemos que todo el mercado va para arriba, ahí nos da euforia y vamos a buscar a ver de qué manera podemos comprar y buscamos comprarlo todo. Sin embargo, el inversionista exitoso reconoce que cuando hay esa euforia, precisamente donde todo el mundo está queriendo comprarlo de todo, es desde la perspectiva de riesgo financiero el riesgo máximo. Y de hecho, por esa razón es que precisamente se dice que hay que ser precavidos cuando todos están siendo, pues, están de alguna manera siendo avariciosos y cuando todo el mundo tiene miedo es cuando nos tenemos que volver precisamente avariciosos. Porque después de que llegamos a esos picos y comienza a caer la bolsa, precisamente, pues primero comienza un miedo. Ya les digo, tocó vivirlo en estos días. Luego, pues llegamos a determinado pánico, donde todo el mundo lo que hace es comenzar a vender. Y entonces, precisamente en ese punto es en donde el inversionista exitoso va a reconocer que es el punto de la máxima oportunidad financiera, porque ahí es en donde precisamente es de, pues, preparar la chequera e ir a salir de compras e ir a comprar activos de una alta calidad, tal como nos está precisamente sucediendo en este momento, que hay una gran cantidad de activos que tienen unos súper precios. Por supuesto, de nuevo, super precios en relación al valor intrínseco, ¿verdad? No significa, como hablábamos en su momento, que una acción de $12 sea una acción barata comparada con una de 300. Es decir, si vamos a comparar de nuevo, por ejemplo, Ford versus Microsoft, comparamos esos valores no contra el precio de otras acciones, sino que más bien lo comparamos con su valor intrínseco. De tal manera que entonces eso va a ser lo que, pues, haga que podamos nosotros invertir en determinados momentos y que eso, pues, al final nos permita generar una rentabilidad importante. Muchísimo cuidado también con todo el tema de lo que nos rodea. De hecho, me gustó mucho esta caricatura en su momento cuando me salió por ahí en algún lado, en alguna red social, donde así es precisamente como funcionan las euforias y muchísimo cuidado también con todo el tema de las noticias, porque al final así es precisamente como se va tergiversando todo. Y al final así es como precisamente nacen esas euforias y que al final se terminan convirtiendo en burbujas. Entonces, por esa razón, precisamente es que se dice que debemos de ser inversionistas contrarians, es decir, ir en contra de lo que está haciendo la mayor parte de la gente. Porque de hecho, y en su momento lo platicamos, la mayor parte de la gente que mete su dinero en la bolsa lo pierde, pero no es porque la bolsa sea complicado, sino porque lo hacen sin conocer, lo hacen como que si fuera un casino y de hecho ustedes escuchan cuando las personas hablan de apostar, no de invertir. Nosotros lo que hacemos es invertir, no apostar, ¿verdad? De tal manera que con eso es precisamente que buscamos nosotros asegurar nuestra inversión y no quedarnos al final de cuentas con las ganas de haber hecho una operación, porque toda vez, si nosotros hacemos nuestra tarea, que como se los dije a lo largo de estas semanas, la tarea más importante que tenemos los inversionistas no es estar abriendo y cerrando operaciones, eso es mecánico. La tarea más importante que tenemos los inversionistas es precisamente
saber escoger en qué activos es que vamos a invertir y en qué momento, ¿verdad? De tal manera que no caigamos en la euforia, no caigamos en el miedo y que nos pase esto, ¿verdad? Que de repente va a llegar un momento en el cual la acción que nosotros vendimos por acá es la que va súper alta, precisamente porque habíamos hecho un buen trabajo, o de repente hicimos un muy buen trabajo con otra acción que al final de cuentas ya ni siquiera la compramos por X o Y razón y que resulte que nuestro portafolio es el que va para abajo. Pero entonces, toda vez sepamos hacer ese trabajo, pues no nos va a pasar nada en contra de nuestro patrimonio que invertimos acá, que al final del día eso es lo que queremos, ¿verdad? Y no que nos suceda lo que muchas veces le pasa a muchos traders, sobre todo, donde lo que hacen es cortar anticipadamente las utilidades y dejar correr las pérdidas, ¿verdad? De tal manera que cuando se encuentra un buen activo, se compra, comienza a ganar 2-3% y en 2-3 días se cierran las operaciones, ¿no? Ahí lo que hay que dejar es que esto corra, que podamos realmente permitir que se desarrolle el precio. Y ahí es en donde nosotros vamos a poder realmente capitalizar. Y el tiempo en ese entonces tiene y juega un papel preponderante en términos del riesgo, porque precisamente, y lo platicamos a lo largo del curso, el tener cash es un grandísimo riesgo, y más cuando estamos hablando en momentos largos de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Y de hecho también nos tocó vivirlo en los últimos 2 años, porque el dinero se deprecia, la inflación, ¿verdad? Y la inflación precisamente es la que hace que nuestro dinero cada vez valga menos. Entonces, en términos de dejarlo muchísimo tiempo, pues va a ir en contra de nosotros. Los bonos también tienen su riesgo. Y piensen ustedes en todas aquellas personas que tenían bonos anterior a la pandemia, donde ellos muy confiados, ganando tasas pues relativamente bajas, pensaban que tenían asegurado un retorno. ¿Qué pasa cuando la Fed comienza a subir las tasas? El precio de esos bonos comienza a caerse, ¿verdad? De tal manera que ahí todas las personas que tenían bonos, muchos con el afán de ir a buscar mejores retornos, trataron de ir a vender o vendieron, pero con pérdidas del 20, 30, 40 y hasta el 50% del valor facial de sus bonos. Entonces, como el ciclo económico, que también lo platicamos en su momento, no podemos, por un lado, ni predecirlo de forma certera y sobre todo no podemos evitarlo. El hecho de estar invertido en bonos, pues conlleva ese tipo de riesgos. Mientras que por el otro lado, en el caso de las acciones, en la medida que sepamos escoger de forma apropiada, en la medida que pase el tiempo, pues el riesgo va a ir disminuyendo porque podemos ir teniendo asegurados esos retornos. Ahora bien, en términos del retorno, por supuesto, el tema de las acciones tiene la volatilidad. Ahora me encontré esta gráfica bien interesante. Lo que tenemos acá es desde más o menos inicios del siglo pasado hasta el día poquito antes de la pandemia, en color azul, cuáles fueron o han sido los bull markets. Ahorita les voy a recordar qué es eso de bull markets. Y en color amarillo, todos los bear markets y con una sombra gris en donde es que se dio una recesión. ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos la Gran Depresión, ¿verdad? Que era de 1929-1930. Y luego algunas otras recesiones que se han venido dando a través del tiempo, incluyendo la de la burbuja.com y demás. Pero entonces, ¿qué es lo interesante de esta gráfica? Es que acá, número uno, podemos observar que la cantidad de bull markets comparados con bear markets es bien diferente. Han habido muchísimos más bull markets que bear markets. Por el otro lado, cuando hay un bull market, y de hecho esa es la estadística, acá se las pongo, y ustedes van a tener esto mañana, cuando ha habido un bull market, en promedio la duración del bull market ha sido de 6.6 años, mientras que la de un bear market en promedio ha durado 1.3 años. El retorno promedio acumulado a través de esos 6.6 años para un bull market ha sido de 339%.
Mientras que cuando ha habido un bear market, con esos 1.3 años, en promedio la pérdida acumulada ha sido de 38%. Bueno, entonces, eso precisamente es lo que nos confirma, perdón, que esto está diseñado para poder crecer en el largo plazo, toda vez estemos bien invertidos. ¿Verdad? Si estamos bien invertidos, pues tenemos asegurado ese retorno. Y nada más a manera de recordatorio, ¿cómo es que medimos el bull market? Entonces, después de que ha caído el mercado, por lo menos un 20% o más, comenzamos a medir en ese punto mínimo. Y de allí lo medimos hasta que llega a su punto más alto, ¿verdad? De tal manera que allí tendríamos entonces precisamente un bull market. Caso contrario, el bear market lo tenemos cuando los precios caen un 20%, ¿sí? De tal manera que entonces el retorno del bear market se va a medir desde el último punto más alto hasta el punto más bajo, ¿verdad? Y de hecho ahorita lo que estuvimos viviendo o hemos estado viviendo en estas últimas 3, 4 semanas, 5 quizás, ni siquiera es un bear market, es una corrección. Y como les decía el otro día, hay una corrección más o menos cada año y medio, ¿verdad? De tal manera que, pues, eso es algo súper, súper normal, para que no nos debiera ni de preocupar ni de quitar el sueño, sino más bien tomarlo como oportunidades precisamente para ir nosotros a comprar. Sí, Ángela, adelante. Solo es una duda pequeñita. ¿Se podría decir de que después de una corrección siempre viene un bull market o no necesariamente? Digamos, técnicamente, precisamente lo que va a suceder es que va a continuar el bull market, ¿verdad? No es que venga uno nuevo, sino que es parte del bull market que ya estaba, ¿verdad? Porque si la corrección se convierte pasando más del 20% en un bear market, ahí terminó la tendencia alcista, ¿verdad? Entonces, digamos que la corrección se da en medio de un mercado alcista, de un bull market, ¿verdad? Así sería. Entonces, Gracias. es correcta la aseveración, pero es porque es parte de, ¿verdad? Así es. Muy bien, con mucho gusto. Otra gráfica interesante que por ahí me encontré que se las quería compartir, y es esta. Acá tenemos los retornos del SP 500 de 1928 al 2021, donde en color celeste la gráfica lo que nos está diciendo es cuál fue el retorno en ese año, mientras que el punto color naranja o color rojo representa el drawdown que hubo ese año. Entonces, claro, cada vez que vemos esos drawdowns, si no estamos sobre todo acostumbrados, muchas veces lo que nos va a dar es precisamente miedo, ese sentimiento de que vamos a perder el capital, ¿verdad? Entonces, imagínense, si cada vez que hay un drawdown vamos a vender nuestras posiciones, casi que les estaríamos vendiendo y cerrando todos los años, ¿verdad? Sin esperar a que en realidad podamos ahí llegar a alcanzar el retorno que ese año nos pudo haber ofrecido, ¿verdad? Entonces, lo interesante acá es eso. Adicionalmente, pues también podemos observar que la cantidad de columnas del lado positivo son mucho más que las que están del lado negativo, ¿verdad? De tal manera de que, pues también eso es algo a favor de esto. Y lo otro interesante de esto es lo que en su momento les comentaba cuando hablábamos de el apalancamiento, donde yo les decía que normalmente no vamos a querer tener un apalancamiento más allá del 1.25 o 1.5 a lo máximo. ¿Por qué? Porque cuando se dan los drawdowns, miren, cuando son los picos o los puntos más bajos, precisamente andan alrededor de entre un 20 y un 40% en ciertos momentos del tiempo, ¿verdad? Ahí es en donde si nosotros estamos demasiado invertidos, precisamente podemos corrernos el riesgo de una llamada de margen. Sí, Jorge.
Herbert, y yo bueno, desde la vez pasada me quedaba una inquietud. Digamos, y yo si tuviera una estrategia de dividendos, ahí no es conveniente utilizar un poco más alto el grado de apalancamiento. O sea, si mi estrategia es comprar acciones de buenas empresas que den buenos dividendos, ahí me podría apalancar. Y, o sea, siempre y cuando esté dispuesto a pagar el margen en dado caso vayan bajando las acciones, ¿verdad? Porque ahí, sin tener el dinero, puedo comprar más acciones que me van a pagar dividendos. Y ahí me voy capitalizando. Sí, Jorge. De hecho, yo lo ampliaría, ¿verdad? Porque en cualquier caso podemos apalancarnos. El problema es cuando nos sobreapalancamos. Pero sí, definitivamente, ya sea por dividendos o bajo cualquier otra estrategia, pues por supuesto es un mecanismo que tenemos a nuestro favor. Hay algunas personas, algunos inversionistas que le huyen al apalancamiento. Yo en lo personal, yo lo utilizo y lo que sí no hago es pasarme más allá de esos niveles, pero es porque acá la gráfica es evidente, ¿verdad? Cuando el mercado cae, pues muchas veces en los peores de los casos va a caer entre el 40 y 60%. Ahí sí nos meteríamos en un problema, pero ya más adelante vamos a hablar de la gestión de riesgo. Pero si la gran mayoría está entre el 20 y 40 y yo lo voy a poder proteger con el nivel de apalancamiento que tengo. Y luego todavía muchos más están entre el 0 y el 20, que esos ni me van a hacer cosquillas y no me preocupo, pues no, no pasa absolutamente nada. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Ok, gracias. Muy bien, con gusto. Entonces, ese es un punto bien importante. Y el otro punto que es también bien interesante es esta gráfica que me encontré también en su momento. Acá lo que tenemos son los presidentes o los nombres de los presidentes a lo largo de todo el siglo. Y tenemos acá en color más tirando a aqua, presidentes demócratas y más tirando a color corinto, presidentes republicanos. Sin embargo, observamos acá que la tendencia número uno es alcista, ¿verdad? Esto representa el crecimiento de $1 invertido en el S&P 500 desde 1926 y llega a 2019. Ahí es a donde llegó esta gráfica que la obtuve de Forbes. Pero entonces lo que observamos acá es que, por supuesto, siempre hay avances y retrocesos, eso es normal, pero eso pasa en todo tipo de gobierno. Al final, tal y como podemos acá observar, la gráfica es positiva, ¿verdad? Entonces, tampoco es que haya una altísima influencia del lado de los políticos o del lado económico y demás. Pero al final, esto está diseñado para que podamos nosotros ser ganadores. Toda vez, de nuevo, pues sigamos de forma disciplinada las estrategias. Y relacionado precisamente con eso está lo que nos dice Warren Buffett, que lo hablamos a lo largo del Investing Lab varias veces, donde la regla número uno era nunca perder dinero. Y la regla número dos para Warren Buffett es nunca olvidemos la regla número uno, porque cuando nosotros perdemos dinero, ese dinero que perdimos ya no va a poder hacer, obviamente, interés compuesto. Pero adicionalmente, como les comentaba en su momento, cuando nosotros perdemos dinero, se nos pone muy, pero muy cuesta arriba. El dinero se pierde rapidísimo. De hecho, se recuerdan ustedes que en su momento lo hablamos y decíamos que el toro, el bull, sube por las escaleras, mientras que el oso se tira por la ventana, haciendo el símil de que los mercados alcistas van a subir, pero van a subir lentamente, mientras que los mercados bajistas van a caer, pero rapidísimo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? Y tal vez veámosla solo acá, en esta columna que les estoy poniendo acá, de el 50%. Déjame poner mejor aquí. Ahí está. Nos vamos a concentrar en esta de acá. Lo que tenemos acá, y lo podemos interpretar de exactamente de la misma manera con cualquiera de las otras. Cuando nosotros perdemos el 50% en una inversión, ¿sí? Para volver a estar
en el break-even, no tenemos que ganar solo el 50%, tenemos que ganar el 100%. Es decir, imagínense ustedes, nosotros tenemos una inversión en una acción o en un grupo de acciones en la cual le metemos $100. Ese es el capital. ¿Qué pasa si nosotros perdemos el 50%? Esos 100 se convierten en 50. Perdimos el 50%. Pero si ganamos el 50% de 50, eso es 25. Es decir, nosotros llegaríamos solamente a un capital de 75. Es decir, no nos alcanza el haber obtenido el retorno que perdimos. ¿Cuánto necesitamos para estar otra vez en el break-even? Necesitamos duplicar nuestro capital. Y eso significa que pasaríamos de 50 a 100 cuando obtenemos el retorno del 100% precisamente, ¿verdad? Y lo podemos entonces interpretar exactamente de la misma manera con todas estas otras columnas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el que no perdamos dinero, ¿verdad? Porque si no, nos metemos precisamente en el problema que nosotros mismos limitamos a hacer la magia del interés compuesto. Y les pongo acá esta otra gráfica relacionada con eso. Acá lo que está es la edad de Warren Buffett y cómo fue creciendo a través del tiempo su, su patrimonio. De hecho, y como lo saben ustedes y lo hablamos en su momento, él comenzó a invertir muy joven, con una cantidad de dinero muy, muy baja. Y por supuesto, a través del tiempo, pues él fue invirtiendo, convirtiéndose en mejor inversionista y demás. Pero él en realidad comenzó a hacer dinero de forma importante hasta por acá, ¿verdad? Y ahí esto del interés compuesto tiene precisamente un comportamiento exponencial, ¿verdad? De tal manera que cuando esto revienta, revienta y se va para arriba y no hay forma de que si sabemos escoger de forma apropiada, nos vaya a ir mal. Por supuesto, van a haber momentos en los cuales se retrocede y demás. Y de hecho, todos los sensacionalistas por ahí sacan en sus artículos que cuando hay, por ejemplo, Apple, que llegó a estar en $200 hace unas semanas y llegó a caer a casi 165. Entonces, ahí vienen y dicen, bueno, Warren Buffett perdió en un mes el equivalente a no sé cuántos billions, ¿verdad? Sin embargo, lo que ellos no dicen es la otra parte de la historia, ¿verdad? Cuánto y cómo es que eso se ha desarrollado y qué tan rápido de nuevo eso se puede llegar a recuperar, tomando en cuenta el volumen y la cantidad de dinero que pues esta persona maneja. Otra tabla, esa sí no la tomé, sino que esa la hice. Es una tabla en la que les estoy poniendo la edad de las personas o de una persona X, ¿sí? Y lo que estoy poniéndoles acá es cuánto es lo que se tendría que invertir de forma mensual para que esa persona pueda llegar a tener $1,000,000 al cumplir 60 años. Por supuesto, cuando la persona tiene un año, esa persona no va a poder invertirlo por su propia cuenta. Alguien más se lo va a tener que invertir, sus papás o alguien más, ¿verdad? Pero imagínense, una persona recién nacida necesitaría invertir $97 mensuales para que cuando tenga 60 años pueda tener ese $1,000,000, asumiendo un retorno anual del 7%. Eso significa que estaríamos nosotros básicamente obteniendo el retorno histórico. Pero ya te vas a recuperar, Roberto, ya te vas a recuperar. No te preocupes. Eh, Les decía, un retorno histórico del 7%, que de hecho el del SP 500 lo vimos, anda alrededor del 11,5% y quitada la inflación, todavía es más que el 7%, ¿verdad? Entonces, imagínense, por supuesto, en la medida que nuestra edad va avanzando, cada vez se nos va poniendo más difícil, ¿verdad? Entonces, como les digo yo a mis hijos, yo tengo hijos de todas las edades, tengo hijos
desde 26 años el más grande hasta 10 años la más chiquita, ¿verdad? Por supuesto, el más grande, aquel ya invierte y demás desde hace un par de años, pero es cabal y precisamente lo que yo trato de inculcar en ellos, ¿verdad? Que ellos comiencen a invertir desde ya. De hecho, el penúltimo que tiene 15 años, ahorita le va a caer una su buena cantidad de dinero que le van a dar los abuelos. Yo le digo, eso lo tenés que invertir, definitivamente, ¿verdad? Vamos a ver lo que ponen ahí. Sí, Sergio dice que hay que mantener una buena dieta. Sí, definitivamente, para poder llegar al millón a la edad de Warren Buffett, ¿ok? Sí, por eso hay que hacer ejercicio. Pregúntenle ahí a Carlos Salazar. Aquel hace bastante ejercicio precisamente para no tener ahí ese tipo de temas, ¿verdad? Muy bien, buenísimo. Entonces, esta tabla, pues de nuevo, es solo para poner en perspectiva la magia del interés compuesto, solo que visto de una manera al revés, ¿verdad? En la medida que nosotros podamos comenzar a invertir antes, vamos a poder asegurar de una mucho mejor manera ese retorno que quisiéramos alcanzar en determinado momento. Ahora bien, para eso, de nuevo, tenemos que hacer nuestro trabajo porque no es solo de que voy a decidir invertir en bolsa ya. Tenemos que saber invertir. Y para eso, pues tenemos que pasar de un punto, déjame poner mi puntero láser, perdón, de un punto en donde nosotros vamos a invertir en una empresa de la cual de repente no hemos escuchado nada hasta que nosotros conozcamos suficientemente de esa empresa para poder tomar una decisión. Y en todo el proceso, pues definitivamente vamos a tener que pasar por una serie de pasos. Y ese es el trabajo más importante que tenemos. Desde conocer el nombre de la empresa, conocer el símbolo de la empresa, entender y conocer cuál es el desempeño de la acción. De hecho, vimos cómo hacerlo, cómo bajar la data, cómo esa data convertirla a retornos, cómo a partir de esos retornos entender la distribución de rentabilidades. O sea, todo eso es mínimo lo que, pero es mínimo lo que tenemos que hacer. Conocer y entender el modelo de negocio y a partir de eso ver si hay o no hay una oportunidad, reconocer la ventaja competitiva, el moat de la empresa, sus barreras de entrada y demás. Entender idealmente, poniéndonos en los zapatos del cliente, qué es lo que él siente y vive para tomar la decisión de ir a invertir en esa empresa, conocer las finanzas de la empresa, analizarlas a profundidad, conocer idealmente el equipo gerencial y de hecho hay hay una frase en este caso es de Lynch, y él dice, debemos de escoger empresas que hasta un estúpido, así lo dice él, las pueda gerenciar, porque eventualmente alguno lo hará, ¿verdad? Entonces, lo que él dice o a lo que él va con ese dicho es, bueno, a mí en realidad no me importa tanto el equipo gerencial, sino que sea una empresa fácil de gerenciar, porque eventualmente va a llegar alguien que no es del todo bueno, pero lo que se trata, exactamente, cabal, Eric, pero de lo que se trata esto es de ver de qué manera nuestro capital sí puede ser preservado, independientemente de quién sea la persona que la está gerenciando. Luego, pues obviamente reconocer todos los riesgos que hay, entender la cultura organizacional, que para ustedes que saben de estrategia, recuerden que una buena estrategia puede ser bloqueada por una cultura organizacional que no es la apropiada. De hecho, eh, Peter Senge dice que la cultura organizacional se desayuna, se almuerza y se cena a la estrategia todos los días, ¿verdad? Entonces, al final, si no tenemos esa cultura organizacional apropiada, pues muy probablemente no vamos a poder implementar de forma apropiada la estrategia. Hasta llegar entonces a un punto en donde realmente nosotros entendemos y conocemos de forma apropiada la empresa para poder tomar una decisión. Y de nuevo, nosotros cuando vamos a comprar acciones de una empresa, estamos comprando un pedacito de esa empresa. Pero si nosotros ese pedacito de la empresa que
lo digo pedacito en términos no despectivos del capital que vamos a invertir, sino en términos de la cantidad de acciones que de repente vamos a comprar. Pero independientemente que compremos una, 100, 1000 o 100,000 acciones, debemos de analizar esa empresa como que nosotros fuéramos a comprar el negocio todo en su conjunto, porque eso va a hacer que nos preocupemos realmente por hacer bien nuestra tarea, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros comparamos el precio de las acciones con el del negocio como tal, se ha llegado a establecer y a corroborar de que sí existe una correlación muy alta entre el precio de la acción y el negocio, ¿verdad? De hecho, precisamente por eso se dice que cuando nosotros vamos a invertir, y acá imagínense que tenemos una línea de tiempo, si invertimos en el corto plazo, pues lo que mueve los mercados son más que todo el sentimiento y muy poquito la utilidad que están generando las empresas. Sin embargo, en la medida que estamos nosotros invirtiendo a un tiempo o a un periodo de tiempo más largo, la utilidad se convierte en el elemento o los elementos más importantes para mover el precio de las acciones. Y de hecho, acá les presento un estudio, ¿verdad? Que en este caso, acá les pongo la fuente, ¿verdad? Donde acá lo que tenemos es cuál es el elemento o los elementos que inciden precisamente sobre el precio de las acciones o los retornos, ¿sí? De tal manera que lo que tenemos acá es el SP 500 de 1990 para el 2009. Entonces, cuando se invierte a un año, de lo que más pesa termina siendo es, en este caso, los múltiplos. Recordemos que los múltiplos son un indicador de pricing y nos ayudan a entender si comparativamente la empresa está sub o sobrevaluada. Y al final, ya sea que la empresa esté subvaluada o sobrevaluada comparativamente con sus pares, va a tender siempre a moverse a un precio de equilibrio, ¿verdad? Sin embargo, eso lo vamos a ver más que todo en el corto plazo. En la medida que vamos invirtiendo para más largo plazo, resulta que al final lo que más pesa es precisamente sobre ese retorno, tanto las ventas, el revenue, que es la de color como celeste, y el margen o la utilidad, ¿verdad? Esos dos elementos entre los dos nos suman ahí 89% del peso de cómo es que se obtiene precisamente ese retorno, ¿verdad? Entonces, tanto el crecimiento en las ventas como ese margen. Ahora bien, otra bien interesante. Y esta nos dice qué es lo que mueve el precio de las acciones si lo comparamos en el corto plazo versus en el largo plazo. Y adicionalmente tiene una columna extra donde nos dice qué tan predecible es. Entonces, imagínense, ¿qué mueven las acciones en el corto plazo? Perdón, ¿qué mueven las acciones en el corto plazo? Cobertura de los medios, como les decía hace un rato, ¿verdad? Los medios le meten una bulla impresionante a todas las empresas y demás, porque ya sabemos cómo son muchos de los medios, donde las noticias van a vender si precisamente producen cierto tipo de sentimientos, miedo y avaricia. Entonces, la cobertura de los medios a distintos tipos de noticias y demás definitivamente mueven el precio de las acciones en el corto plazo, pero eso no es predecible para nosotros como inversionistas. No sabemos qué es lo que va a salir mañana en ningún website o en ninguna revista. Reportes de short selling, por supuesto, también mueven las acciones en el corto plazo, pero tampoco son predecibles para nosotros. Los datos económicos, por supuesto, pero normalmente y sobre todo eh, para el corto plazo no son del todo predecibles. Algunos elementos sí, pero no del todo. Noticias de la Fed también inciden, pero no son del todo predecibles para nosotros. Las compras o ventas de los insiders, menos predecibles y vaya si no influyen sobre los movimientos de las acciones en el corto plazo. La presentación pública de inversionistas es
pues sí, más o menos relativamente predecible, pero definitivamente sí va a incidir sobre el precio de las acciones. Las reuniones de inversionistas privados son totalmente impredecibles. El alcanzar o fallar en los resultados también influye un montón. Y de hecho, ahorita que han estado ustedes viendo los resultados, se han dado cuenta cómo precisamente esos resultados influyen sobre el precio de las acciones. No obstante, para nosotros que no estamos dentro de las empresas, pues son totalmente impredecibles. Podemos tener una idea, ¿verdad? Pero de eso a que realmente sepamos anticipar esos resultados, pues muy difícil. Lo mismo en el caso de las fusiones o adquisiciones. Vean, por ejemplo, en el caso de Microsoft y Activision, desde cuándo se viene hablando eso y demás, pero cuándo se va a capitalizar al final del día, pues no sabemos del todo, ¿verdad? Lo mismo con otros casos que vimos o hemos vivido recientemente, incluso el caso de Twitter y cómo eso incidió sobre el precio de las acciones y demás, ¿verdad? Otro elemento súper importante que incide en el precio de las acciones, que de hecho les van a comenzar a ustedes a caer correos cuando hablan su cuenta real, son los upgrades y los downgrades que hacen los analistas en relación a las empresas. Pero para nosotros tampoco es predecible. Los cambios en las tasas de interés, y de hecho vimos cómo a través del WACC eso incide precisamente sobre el precio de las acciones, y sin embargo no es del todo predecible. Podemos tener ideas, ¿verdad? Pero no es del todo predecible. Y de hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el anuncio de que se mantuvo la tasa de la Fed, ¿verdad? Entonces eso, pues por supuesto, hizo que se avivaran muchísimo los mercados ahorita en estos 2 días, pues creando ahí un tanto de optimismo. Regulaciones gubernamentales. Vaya, si no vimos cómo incidió el anuncio de Biden sobre China y Nvidia, ¿verdad? Pero para nosotros totalmente impredecible. Ni la inteligencia artificial, nadie se nos ocurrió que eso podía haber pasado, a menos de que estuviéramos totalmente ahí metidos. Pero típicamente el inversionista pequeño no vamos a tener acceso a ese tipo de información. Lo mismo en el caso de los aspectos políticos, el flujo de fondos que pueda haber, los cambios en el sentimiento, las redes sociales de los CEOs. Miren ustedes cuando viene y, eh, por ejemplo, el caso de Elon Musk, tira un tweet, ahora un X, y el precio de sus acciones se mueve increíblemente, ¿verdad? Pasa muchas veces con muchos otros. Eventos tipo cisne negro, vimos en el caso de la pandemia, ¿verdad? Cómo eso afectó rapidísimo el precio de todas las acciones, sin embargo, totalmente impredecible para nosotros. O las noticias de la competencia. Ahora bien, ¿qué es lo que influye en el precio de las acciones en el largo plazo? Pues el crecimiento en las ventas. ¿Qué tan predecible puede ser? Pues más o menos para nosotros. Igual el crecimiento de la utilidad o el crecimiento de los dividendos, que en su conjunto, estos tres elementos son los que más pesan precisamente sobre el precio de las acciones y que definitivamente terminan siendo mucho más predecibles para nosotros, viendo y entendiendo la trayectoria de las empresas en el mediano y largo plazo, y que eso nos va a permitir entonces saber escoger de forma apropiada. Siempre relacionado con esto, y ahí ya vamos a ir entrando en las estrategias, está este tema de cómo debiéramos de hacer el timing del mercado, ¿verdad? Es decir, hay muchas personas que lo que buscan es precisamente predecir cuál es el momento oportuno para entrar o para salir. Sin embargo, y acá esta gráfica es más que elocuente. Fíjense, pues acá lo que tenemos es el retorno del SP500 de forma anualizada de 1990 al 2019. Acá tenemos abajo la fuente. Entonces, aquellas personas que estuvieron totalmente invertidos en ese periodo de tiempo obtuvieron un retorno promedio anual del 7.7%. Aquellas personas que se perdieron el mejor día del año, el retorno les bajó de 7.7 a 3.9% promedio anual. Aquellas personas que se perdieron los 2 mejores días del año, les baja el retorno a 0.8%. Por el otro lado, las personas, y ellos ya no ganaron, ellos comenzaron a perder en promedio
1.8% al año fueron aquellas personas que se perdieron los 3 mejores días del año. Aquellas personas que se perdieron los 5 mejores días del año, su retorno se convirtió en menos 6.3%. Y aquellas personas que se perdieron los 20 mejores días del año, su retorno fue de menos 27%. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Si nosotros sabemos invertir de forma apropiada, incluso yéndonos a ETFs, que son ETFs pues súper conocidos, ahorita voy José, como el SPY o el BU, que ambos son del SP 500, o incluso el QQQ, que es de Nasdaq y demás. Si nosotros lo invertimos de largo plazo y no estamos entrando y saliendo, lo que vamos a hacer es ir a asegurar de una mejor manera nuestro retorno. Sí, José, adelante. Creo que lo acabas de responder ahorita, que eso, perderse el mejor día del año, 1, 2, 3 o hasta 20, es porque según ellos están vendiendo uno alto y vuelven a comprar uno bajo y por eso se están vendiendo y cerrando posiciones y abriendo nuevas posiciones en el mismo, en el SP 500, por ejemplo. A eso se refiere perderse los mejores días. Así es, así es. Por supuesto, esto está hecho así como un backtest, ¿verdad? Donde se asume que la persona, en lugar de haber invertido todo el tiempo, le quitan el retorno del mejor día del año, ¿verdad? No es que fuera una persona en particular y que hubiesen ido a hacer una serie de encuestas, ¿verdad? Simple y sencillamente, de todo el retorno diario de un año, le quitan el mejor retorno y el retorno anual, anualizado, baja de 7.7 a 3.9%. Pero es cabal lo que sucede si estamos nosotros constantemente entrando y saliendo del mercado, ¿verdad? Porque al final, como nadie puede predecir en qué momento vamos a llegar a un punto más bajo, que ese sería el ideal, comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto, pues si no estamos full invertidos, esto es lo que nos puede llegar a pasar. Pero ese es cabal el concepto, José. Y por eso ahí es lo que estábamos haciendo nosotros, bajar el precio promedio cuando baja la acción, Exactamente. para no estarse Ese es, saliendo y bajándose, sino, ok, hoy bajó, compremos un poco y nos baja el promedio de la acción en el tiempo. ese es precisamente el concepto, José. Y de hecho, José me leyó el pensamiento, porque eso es precisamente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces el DCA, el Dollar Cost Average, lo que hace es precisamente convertir irrelevante el timing. Es decir, si nosotros tuviéramos la bola de cristal, pues sería ideal. Como hablábamos con José ahorita, compramos en el punto más bajo, vendemos en el punto más alto y nos salimos. Pero como eso no es predecible, entonces la alternativa es estar comprando nosotros frecuentemente y compramos más cuando el precio cae, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir bajar más nuestros precios promedios. Y si escogimos bien, lo que va a pasar en el largo plazo es precisamente que nuestro retorno pues va a ir creciendo. Y como nuestro precio de la acción va a tender a ser más bajo, pues ese retorno al final va a terminar siendo pues más que interesante, ¿verdad? Ese sería entonces cabal y precisamente el concepto, José, Ok, ¿verdad? nítido, gracias. Entonces, esto del DCA es lo que les súper recomendaría yo, sobre todo al comenzar. En su momento les comentaba, yo pues ya tengo varios años de impartir este tipo de laboratorios, y el mayor problema que le he visto yo a las personas al momento de querer comenzar a invertir es que quieren dominar todititas las estrategias. Y como eso pues no es fácil, al final del día terminan ya no invirtiendo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para poder comenzar y comenzar mañana? Comiencen con un ETF como el SPY o el Boom, por ejemplo, ¿verdad? Y no inviertan todo su dinero de una vez. Por ejemplo, si van a invertir, por decirles un número, $5,000, 3,000, 10,000, 1,000, el monto que sea. Comiencen de acuerdo a eso a invertirlo de forma espaciada,
¿verdad? Por ejemplo, comiencen invirtiendo, me lo voy a inventar, ¿verdad? Pero todo depende del monto que vayan a invertir. Pero comiencen invirtiendo $300 al mes, porque entonces ahí va a subir el precio, va a ir bajando, va a ir subiendo, va a ir bajando, y eso va a permitir que después de un año ustedes tengan invertidos $4,000 o el monto que sea a un precio mucho mejor que si hubieran invertido todo en un inicio, ¿verdad? Y por esa razón es que precisamente es bien deseable el hacer un compromiso para poder invirtiendo todos los meses, ¿verdad? De repente vamos a tener un monto inicial, pero luego de eso hagamos un compromiso. Por ejemplo, $100 al mes. Ni siquiera hace falta que sea una cantidad grande. $100 al mes, $200 al mes. Pero eso sí, religiosamente entramos en el mercado y se lo vamos poniendo a aquellas acciones o ETFs que escogimos, que tienen las características que se alinean a los objetivos que nosotros tenemos como inversionistas, ¿verdad? Y con eso, ustedes, como les digo, pueden comenzar mañana y van a asegurar su rentabilidad en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Habiendo escogido de forma apropiada, ¿verdad? Y con un nivel de estrés muy bajo, ¿verdad? Porque de hecho, y relacionado con eso, viene esta otra diapositiva, porque nosotros tenemos que decidir qué tipo de inversionistas queremos ser, o más bien, qué tipo de operadores de bolsa de valores queremos ser. Si queremos ser traders, teniendo así el montón de pantallas a la par, estar pegados desde las 9:30 hora en Nueva York, 7:30 de acá, que por cierto, este fin de semana cambia el horario de Estados Unidos, ahí lo toman en cuenta, porque la otra semana ya se comienza con un horario diferente acá en Guatemala. Estados Unidos siempre sigue 9:30 la apertura y 4 de la tarde el cierre, pero acá ya no va a ser 7:30 y 2, sino más bien va a ser 8:30 y 3, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué queremos ser? Queremos ser como ese, con el montón de pantallas y demás, que por supuesto se vale. Hay quienes les gusta y pues está bien. O si más bien queremos ser como este señor, ¿verdad? Donde lo que él hace es precisamente la mayor parte del día estar leyendo y entendiendo las empresas, ¿verdad? Y si vieron el documental de Warren Buffett, pues ahí más que claro todavía. Entonces, Cynic, adelante. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Un poquito esto de las opciones en sí, siempre hay que gestionar, yo creo que muy de cerca el portafolio y las posiciones. Va siendo un poquito más del lado del trader que del inversionista, me pregunto. Sí, porque ve, todo depende de qué estrategias de opciones son las que tengamos, Nick. Porque, por ejemplo, una que utiliza el tema de opciones sobre acciones es hacer el merit put, ¿verdad? Que lo platicamos en su momento. Pero eso es nada más comprarle una cobertura a mis acciones para que no caigan. Pero ese put que voy a comprar, lo voy a comprar para un plazo de 6 meses, un año. Entonces, ni siquiera hace falta que lo esté gestionando y es con acciones. Ahora bien, si a esas acciones que voy a poseer le voy a comenzar a vender calls semanales para recuperar el costo del put, ahí sí, por supuesto, ahí sí ya nos metemos una parte que en las acciones somos inversionistas, pero del lado de las opciones, ahí sí ya más lo que estamos haciendo es puro trading, llamémoslo así. Entonces, por supuesto, puede haber también una combinación, Nick. Ok, muy amable, gracias. Muy bien. Ahora, lo que sí es importante en ese sentido es que esto lo que conlleva es el desarrollar o el diseñar una estrategia, ¿verdad? Y la estrategia debe descansar sobre los 4 pilares fundamentales que en su momento platicábamos. Entonces, el análisis técnico, el análisis fundamental, la generación de flujo de efectivo y la gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 pilares fundamentales que vamos a necesitar, que van a ser los que no nos podemos olvidar al momento de ir precisamente a gestionar nuestra estrategia, ¿verdad? Entonces, hablemos de cada uno de ellos. Cuando hablamos del análisis técnico, pues recordemos que en ese caso estábamos hablando de cómo a través de distintos indicadores
y los datos históricos de los precios, lo que buscamos y tratamos es precisamente tratar de predecir cuál o cuáles van a ser los precios futuros o la dirección que va a tomar el precio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una grandísima cantidad de indicadores. Acá vimos los más comunes, los básicos, pero yo les diría, si queremos hoy por hoy, con la ayuda de inteligencia artificial, pues nos ahorramos muchísimo tiempo, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que al final terminan siendo indicadores técnicos. No es que la inteligencia artificial sea mala. Lo que pasa es que hoy por hoy la inteligencia artificial se basa sobre todo en indicadores técnicos. Y los indicadores técnicos, como lo hablamos en su momento, tienen sus falencias, ¿verdad? Es decir, no son del todo confiables en un 100%, pero no es porque el indicador sea malo, sino porque hay noticias que se dan, que esas noticias tienen mucho más peso que la historia de los precios, ¿verdad? Sin embargo, al final termina siendo una opción interesante el ir a utilizar la inteligencia artificial para poder entonces ir a hacer operaciones, ahí sí de trading, si así lo quisiéramos, ¿verdad? Solo apropiada, porque si no se dan de forma apropiada, lo que va a pasar es precisamente lo que nos sucedió en el caso de Nvidia, ¿verdad? Que hubo elementos importantes que hicieron que se desvalidaran nuestras premisas, pero al final, confiando en que Nvidia es una empresa de alta calidad, dijimos, bueno, mantengamos abiertas las posiciones y vemos que ahí pues ha ido generando su regreso, el tema de los precios, ¿verdad? Llegó a estar en 300 y pico y hoy por hoy ya por ahí va subiendo de nuevo. Entonces, ese es el tema del análisis técnico. Luego del lado del análisis fundamental, lo que hacemos es basarnos en los datos macroeconómicos y microeconómicos de las empresas para de acuerdo a eso buscar establecer cuál es el valor intrínseco de cada uno de los distintos activos, sabiendo que precisamente en el mediano y largo plazo el precio de las acciones tiende a igualarse con ese valor intrínseco, ¿verdad? De tal manera que eso nos va a permitir de una forma apropiada ir a escoger bien nuestros activos, ¿verdad? Ahora bien, ahí la pregunta que nos hacíamos en su momento es cómo hacemos para escoger entonces de forma apropiada utilizando el análisis fundamental. Entonces, en ese sentido, lo que hablábamos es que necesitamos empresas que tengan una posición estratégica sólida, que comprendamos su modelo de negocio, que esa posición se vea reflejada en sus finanzas, que idealmente la empresa pague dividendos, y ahí por supuesto va a depender mucho de nuestros objetivos que podamos tener en algún momento determinado, ¿verdad? Pero idealmente que nos puedan pagar dividendos, que tengan opciones sobre sus acciones, que esas opciones sean idealmente semanales y idealmente que estén subvaluadas, ¿verdad? Es decir, que el valor de mercado o el precio de mercado de las acciones esté por debajo del valor intrínseco. Y ahí lo que buscamos es un margen de seguridad. Y la teoría dice que el margen de seguridad debiera andar alrededor del 67%. Es decir, para una empresa que tiene un valor intrínseco de $100, debiéramos de entrar cuando su precio ande alrededor de los $67, ¿verdad? Porque entonces ahí tenemos un upside que puede ser bastante interesante. Sin embargo, como les comentaba en su momento, no es tan fácil encontrar empresas que estén tan subvaluadas. Más bien, en términos realistas, vamos a ir a encontrar empresas que de repente tienen un margen de seguridad que anda entonces alrededor de un 80-90%, ¿verdad? Pero ya con un upside de un 10-15%, pues ya uno tiene que pensarla y verla para poder animarse, para poder entrar. Ahora bien, pensando en todo esto, ¿dónde podemos encontrar esas empresas? Bueno, pues la realidad es que podemos encontrarlas en muchos lugares.
Desde ir a pensar en qué es lo que nos gusta comer, qué es lo que nos gusta vestir, qué es lo que nos gusta tomar, qué es lo que nos gusta conducir, qué es lo que nos gusta visitar, cuando salimos de viaje, qué es lo que hacemos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ahí es en donde se viene a primera vista cuáles pudieran ser esas primeras candidatas que vamos a ir a analizar. Otra alternativa es la utilización de screeners, ¿sí? De tal manera que con esos screeners también podamos, bajo ciertos criterios de tipo técnico, de tipo fundamental y de tipo general, ir a establecer cuáles pudieran ser entonces esas empresas que sean candidatas. Lo que hago yo en ese sentido es mantener un listado de candidatas. Ahora tengo mi listado de candidatas, donde en ese listado pues voy a tener una cierta cantidad de empresas. Normalmente ahí se mantienen unas 15, 20, 30 empresas que por distintas razones me llegan, ¿verdad? Ya sea por la que les dije o la otra fuente de candidatas, en mi caso, es que como esto me gusta y me apasiona tanto, me mantengo leyendo cosas relacionadas. Entonces, por ahí me cae alguna lista de distribución de alguna revista o de alguien y hablan de cierta empresa, me llama la atención y la voy a ver, ¿verdad? Y ahí ya le comienzo a ver todo. Entonces, obviamente no existe la empresa que sea 100% perfecta, pero si pasa los criterios apropiados, pues ya la meto acá a mi listado de candidatos. De tal manera que cuando por alguna razón o tengo más disponibilidad de efectivo o me surge que es una mejor alternativa el ir a invertir en alguna empresa de este listado en contraposición a las que tengo dentro de mi portafolio, o se me desvalida las premisas por las cuales compré una empresa o las acciones de una empresa. Simple y sencillamente tomo mi portafolio, cierro la posición o le meto más dinero y voy a meter de estas empresas cuando llegaron a su momento óptimo. ¿Qué es el óptimo? Pues que tengan precisamente todas las características anteriores y sobre todo el óptimo va a ser en términos de la subvaluación que puedan llegar a tener en algún momento determinado. Porque lo que sí es cierto es que, por un lado, el valor intrínseco es dinámico, pero por el otro lado, y eso es más cierto que cualquier cosa, es que el precio de las acciones fluctúa, ¿verdad? Y si de algo estamos o podemos estar seguros es que de todo el universo de las acciones que existen hoy por hoy, no hay ni una sola cuyo precio no vaya a bajar. ¿Cuánto? No sabemos, pero de que van a bajar del precio actual a un precio más bajo que nos las haga más atractivas, definitivamente sí, ¿verdad? La clave está en saber escoger esas empresas y saber sacar lo mejor de ellas a través del tiempo. Como decía José hace un rato, ya sea a través de dividendos o como decía Nick, a través de la venta de calls o a través de cualquier otro mecanismo que nosotros nos suene interesante y que nos guste y que nos apasione y que nos entretenga, pues buenísimo, ¿verdad? Entonces, así es precisamente que vamos a poder utilizar entonces ese análisis fundamental. Y ahí, pues podemos tener cualquier cantidad de distintas alternativas, ¿verdad? Desde ir a buscar ETFs, hay ETFs que replican el comportamiento de índices, hay ETFs que replican el comportamiento de cover calls, ETFs que replican el comportamiento del pago de dividendos, es decir, hay ETFs de todo tipo, ¿verdad? La alternativa es ir a buscar o a hacer un portafolio de dividendos, ¿verdad? Donde también eso es súper atractivo en términos de que en la medida que va pasando el tiempo y sabemos escoger bien, y el crecimiento de los dividendos de las empresas son más allá de lo que crece la inflación, vamos a tener asegurada la inversión y la rentabilidad, ¿verdad? Y eso podemos complementarlo con estrategias de DCA. Y adicionalmente, si no queremos, de nuevo, pasar por todo el proceso de hacer el análisis fundamental y demás, pues vimos por ahí algunas estrategias como los Dogs of the Dow, los Small Dogs of the Dow y los Dobermans of the Dow, ¿verdad? Que ahí al final, pues eso nos permite de nuevo ir a poder aprovechar de una forma apropiada, pues que alguien adicional o alguien más ya hizo todo el trabajo, ¿verdad?
Herbert, Entonces ahí tenemos, sí, adelante, Ángel. sí, ¿puede recordarnos, o por lo menos a mí, qué son los Dogs of the Down y the Dobermans of the Down, por favor? Sí, con mucho. Sí, claro que sí, Ángel. Esas casualmente las vimos el último día que vi que usted no entró, pero con mucho gusto se las explico. Vea pues, la primera estrategia, bueno, las dos estrategias parten de las 30 empresas que componen el índice industrial Dow Jones, ¿sí? El índice industrial Dow Jones. Entonces, ahí ya tenemos 30 empresas que son blue chip, es decir, tenemos 30 empresas que ya tienen una alta calidad, ¿verdad? Porque ya alguien las analizó, las estudió y ya tomó la decisión que son muy buenas y por esa razón forman parte del Dow Jones, que solo son 30 empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Dows of the Dow? De esas 30 empresas, las va a ir a ordenar de acuerdo a su dividend yield, es decir, el retorno del dividendo, ¿sí? Y las va a ordenar de mayor a menor. De tal manera que va a poner en primer lugar la empresa que tiene el dividend yield más alto, en segundo lugar la que le sigue y así sucesivamente. Y una vez están ordenadas las 30, va a tomar las 10 empresas que tiene el mayor dividend yield. Esto lo que sugiere la teoría es hacerlo el 31 de diciembre de cada año. De tal manera que el 1 de enero va a ir a invertir en esas 10 empresas durante todo un año. Y al terminar el año, va a liquidar sus posiciones y vuelve a repetir el proceso. Perfecto, clarito. ¿Verdad? Bueno, y los Dobermans es Sí. menos empresas o más empresas. Entonces, en eso consiste esta de los Dogs of the Down. Y la de los Dobermans es muy similar, solo que igual toma de las 30 empresas del Dow Jones las 20 empresas que tienen el mayor ROE, el mayor Return on Equity, o el mayor retorno sobre el capital. ¿Sí? Y esas 20 empresas las va a ordenar de acuerdo a el yield del flujo de caja libre, es decir, la división del free cash flow dentro del precio de la acción. Y va a tomar entonces las 10 que tienen el mayor yield de flujo de caja libre. En eso consisten aquí. Muchas gracias. Me dijo que las segundas son las 20 empresas. Las ordena las 20 empresas con el mayor flujo de caja libre. Bueno, no, las 20 empresas con el mayor ROI. Mayor ROI. Sí, y las Mayor ROI. ordena de acuerdo, de mayor a menor, de acuerdo al mayor flujo de caja libre sobre que perdí algo ahí, En relación al precio. al precio de la acción. Correcto. Así es. Gracias. Así Gracias. es. Y, sí, y de hecho en la presentación que les voy a subir, ahí están cuáles son ahorita en este momento esas 10 empresas, ¿verdad? Para que lo pueda ir a hacer usted y lo compara, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, con mucho gusto. Entonces ya hablamos del análisis técnico, ya hablamos del análisis fundamental, que es el segundo pilar, y el tercer pilar es la generación de efectivo, ¿verdad? Porque al final del día, recordemos que el precio de las acciones va a subir, ahorita voy, Eric, en el mediano y largo plazo. En el corto plazo van a estar fluctuando, ¿verdad? Entonces, en el mediano y largo plazo sabemos que va a haber una revalorización del precio si sabemos escoger bien, pero idealmente que podamos nosotros en el ínterin generar efectivo. Entonces, ahorita vamos a entrar a hablar de esa parte. Sí, Erika, adelante. Y digamos, de todas estas estrategias de generación de efectivo a largo plazo, de plata a largo plazo, ya sea con ETFs o con dividendos, todas esas empresas, exceptuando las últimas dos estrategias, ¿verdad? El de Dobermans y Dogs, agarramos ya sea el dividend yield o lo que la variable que nos interese evaluar de cada empresa y hacemos aquel análisis de programación lineal.
para ver cuáles son de las empresas las que tal vez nos dan más ganancias y esas irlas metiendo, digamos, dentro de nuestro portafolio. Correcto, Eric. Así es. Que de hecho la creación de portafolios es una estrategia, ahorita lo vamos a ver, de gestión del riesgo, ¿verdad? Pero precisamente lo que buscamos es cómo maximizar el retorno minimizando el riesgo, ¿verdad? Pero sí, esa es precisamente la idea, Eric, ¿verdad? Ok. Muy bien, con gusto. Entonces les decía, la generación de efectivo, ¿verdad? Y el tema de la generación de efectivo, y de hecho, los estadounidenses tienen un dicho que me gusta a mí mucho, que dicen cash is king, ¿verdad? Porque al final del día, por supuesto, la revalorización de las acciones resulta siendo interesante, pero el problema es que eso puede llevar cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? De tal manera que puede llevar varios años que la revalorización de las acciones nos lleve a un retorno interesante. Entonces, por esa razón, funcionan perfectamente bien de forma conjunta las estrategias de revalorización de acciones con el pago de dividendos y con la generación de efectivo a través del uso de las opciones sobre acciones. Y en ese caso de las opciones sobre acciones, pues vimos estas estrategias, ¿verdad? Entonces, por un lado vimos el Cash Secure Put, donde lo que hacíamos era tener el efectivo para respaldar la compra de acciones en el caso que nos llegaran a asignar las acciones derivado de la venta de un put, ¿verdad? Porque cuando nosotros vendemos un put, adquirimos la obligación de comprar un lote de acciones, normalmente 100, a un strike determinado. Entonces, por esa razón, lo que hacemos es precisamente ir a buscar de qué manera podemos generar efectivo, mientras que, una de dos, o esperamos que baje el precio de las acciones vendiendo un put con un precio, perdón, con un strike más bajo que el valor actual de la acción, o la otra alternativa es si tenemos una visión alcista o bullish, ir a venderle puts a esa estrategia, pensando precisamente que vamos a poder en ese momento llegar a generar el efectivo y que cuando vendemos el put nos podamos quedar con la prima, la cual llega a expirar sin valor. Cínica, adelante. Perdón, Herbert, ahí rapidito, solo para que me quede completamente claro. En este caso fue, digamos, lo que hicimos inicialmente con Nvidia, etcétera, ¿verdad? Entonces, Sí, en el caso en que la acción se vino para abajo, nuestra lucha, en todo caso, es que no nos la asignen, porque en el momento en que nos la asignen, nosotros incurrimos en el short time loss, ¿verdad? Perdemos inmediatamente esa diferencia entre la compra y la asignación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí claramente? Estarles dando roll hasta que se recupere el precio y nunca para no perder la prima. sí, buena pregunta, Nick, buena pregunta. Ya, Gracias. tenemos varias opciones, ¿verdad? Una es venir y precisamente comenzar a hacerle rol, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros con Nvidia, donde dijimos, el objetivo es que no nos las asignen, ¿verdad? No importa qué pase, no vamos a permitir que nos las asignen. Entonces, así le vamos a tener que ir dando rol de forma relativamente, pues, frecuente, ¿verdad? Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es lo que hicimos en el caso de Tesla. Entonces dijimos, bueno, que nos las asignen y le vamos a comenzar a vender calls, de tal manera que le vamos a ir a bajar el precio promedio, ¿verdad? Entonces, claro, en ese caso, pues nos iba a llevar cierta cantidad de semanas, asumiendo en ese caso que el precio de Tesla se iba a mantener constante. Pero, sorpresa, resulta que en los 2 últimos días el precio de Tesla ha subido más o menos $20. Nos ahorramos 10 semanas de lo que originalmente habíamos pensado, que eran, no me recuerdo si eran 18 o 28 semanas las que íbamos a tener que pasar vendiendo calls para bajar el precio promedio a el valor de mercado en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa sería la otra alternativa. Otra alternativa, pero para eso sí ya necesitamos más poder de compra, es cuando se cae el precio de la acción, le vamos a ir a vender otro put, pero ese otro put se lo vamos a ir a vender con un strike todavía más bajo.
ahí sí, esperando la asignación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Número uno, con la venta de ese put le vamos a ir a bajar el precio promedio a las acciones con el valor más alto, ¿sí? Y luego, cuando nos asignen el otro put, lo que estamos buscando es que cuando ya tengamos las 200 acciones, pero que de esas, las últimas 100 son a un precio más bajo, en su promedio nos baje todavía mucho más el precio. Entonces ahí al final de cuenta lo que estaríamos haciendo es tener 200 acciones o la cantidad que sea a un precio promedio más bajo, de tal manera que no nos lleve tanto tiempo el alcanzar ese precio de equilibrio, ¿verdad? Pues esas serían las estrategias básicas, pero a partir de ahí, lo que se nos ocurra, donde la única limitante es la creatividad, ¿verdad? No sé si ahí le respondí, Nick. Sí, sí, Gerber. Hay otra observacioncita. A la hora, digamos, de que nos asignaran y empezar a vender calls, tienen que ser la venta de los calls no muy pegados al precio actual, o sea, el strike, porque ahí correríamos el peligro de que nos ejecuten pues nosotros tengamos que vender las acciones a ese precio y ahí sí quedamos completamente con la pérdida asumida, ¿correcto? Así es, así es. Entonces, en ese sentido, cuando no queremos que nos vayan a ir a hacer el call away, lo que hacemos es buscar una probabilidad baja de asignación, ¿verdad? Que puede ser por esa razón o de repente nosotros tenemos acciones de alta calidad, pero que queremos sacarle efectivo de forma semanal o mensual, ¿verdad? Para complementar nuestros dividendos. Por ejemplo, tenemos empresas, por decir algo, Microsoft o Apple, que pagan dividendos, pero es bajo, ¿verdad? Entonces queremos comenzar a venderle calls y no queremos que nos las compren. Entonces, en ese caso, también iríamos a vender calls con una probabilidad baja de asignación. ¿Cómo hacemos para saber si la probabilidad de asignación es baja o no? Pues usando delta, ¿verdad? Y ahí nos pudiéramos ir a deltas, perdón, entre un 0.20, 0.30 o incluso todavía más bajas, ¿verdad? Claro, ahí en la medida que los deltas sean más bajas, más bajos, es decir, que la probabilidad de asignación sea baja, lo que va a suceder es que nuestro retorno va a ser más bajo, pero también el riesgo va a ser más bajo, ¿verdad? Así Ok, es. muchas gracias, Gerber. Muy bien, con gusto. Entonces, en eso consiste el Cash Secure Put. Claro, también podemos hacer Naked Puts, pero como les dije en su momento, eso ya cuando ustedes estén mucho más avanzados y ya dominen estas estrategias a la perfección, entonces ahí sí ya le entramos y le tiramos, ¿verdad? Ya podemos ir con los Naked Puts y sobre todo que tiene un componente de estrés adicional, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra cuenta en cualquier momento corre peligro, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que yo les súper aconsejo que si lo van a hacer, sobre todo en un inicio, lo hagamos como un cash secure. La siguiente estrategia es cómo hacemos un cover call. En ese caso, no vamos a proteger nuestra operación con el efectivo, sino que más bien vamos a comprar las acciones para utilizar esas acciones como garantía para la apertura del call. De tal manera que cuando nosotros vendemos un call, que eso se trata de esa estrategia, lo que estamos haciendo es adquirir el compromiso de vender nuestras acciones a un strike determinado a una fecha de expiración dada. Donde ahí solo vale la pena hacer la aclaración o el recordatorio más bien, que cuando nuestras opciones son tipo americano, la contraparte, quien adquirió el derecho pero no la obligación, puede ejercer su derecho en cualquier momento, ¿verdad? No hasta la fecha de expiración como si fueran opciones tipo europeo. En el tipo americano, ahí sí, en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un lote de acciones, normalmente 100, y en ese caso comenzamos a venderle calls, utilizando esas acciones como la garantía, ¿sí? De tal manera que entonces lo que esperaríamos es que el precio de ese call o de la prima de ese call pueda llegar en su momento a expirar sin valor y nos quedamos con el total de la prima, ¿sí? Ahora bien, si nuestra estrategia no consiste de quedarnos con las acciones, también pudiésemos buscar la asignación, ¿verdad? Es decir,
compramos las acciones o nos las asignaron derivados de un cash secure put y en ese momento le comenzamos a vender calls. Pero si el precio termina por encima del strike, pues no pasa nada. Dejamos que la otra persona, que la contraparte, ejerza su derecho y al final dejamos que nos compren las acciones. Y claro, no significa que nosotros nos vamos a quedar de los brazos cruzados si no lo queremos. Es decir, siempre, ya sea en el caso del cash secure put o del caso del cover call o de cualquier otra estrategia, le podemos hacer rol, ¿verdad? De tal manera que si no queremos que la contraparte ejerza su derecho, ¿qué hacemos? Deshacemos nuestra obligación. ¿Cómo la deshacemos? En el caso de haber vendido un put, pues lo compramos de regreso. En el caso de la venta de un call, pues igual lo compramos de regreso. Y con eso nosotros deshacemos la obligación. Pero por supuesto, siempre pensando en la regla número 1 de Buffett, no perder dinero, ¿verdad? De tal manera que cuando le hacemos el rol, siempre vamos a buscar mínimo quedar en el punto de equilibrio e idealmente que podamos generar dinero en esa vuelta también, ¿sí? Y relacionado con estas dos estrategias está lo que se conoce como the wheel, la rueda, ¿sí? Donde lo que se hace con esa estrategia es estar vendiendo puts y en el momento que nos asignan las acciones le comenzamos a vender calls. De tal manera que cuando nos hacen call away, vendemos las acciones, recuperamos el efectivo y de nuevo, entonces comenzamos de regreso a vender puts. Y así eso se va a mantener a la eternidad. ¿Sí? Muy bien, entonces ese sería el cash secure put, el cover call y la rueda o the wheel. Luego la otra estrategia de generación de efectivo que personalmente es la tercera que yo aplico en el 99% de los casos en su conjunto. Es decir, entre estas tres estrategias que tenemos acá, personalmente yo hago el 99% de mis operaciones, ¿verdad? Donde el cover call sintético consiste en que nosotros vamos a proteger o vamos a poner de garantía no las acciones, no efectivo, sino que vamos a poner de garantía un call, donde ese call nosotros lo vamos a comprar. ¿Qué características va a tener ese call? Número uno es deep in the money. Eso quiere decir que está en su precio, bastante por encima, en el precio del subyacente, bastante por encima del strike que voy a ir a escoger. Y ahí voy a ir a escoger un strike, y por eso se llama deep in the money, que esté muy metido, con un delta de entre un 0.8 a un 0.9. ¿A qué plazo? Pues ahí estamos hablando de básicamente LIPs, ¿verdad? Entonces, en el caso de un LIP, estamos hablando que vamos a ir a tener un call con un vencimiento de 1 año o más, ¿sí? Entonces, esas serían las características principales de ese call que voy a ir a comprar, que sea de un largo plazo y que sea muy deep in the money. Entonces, cuando yo compro el call, voy a adquirir el derecho, pero no la obligación de comprar las acciones a un precio o un strike pactado. De tal manera que en el caso de BMY, ¿se recuerdan? Fuimos a comprar un call a strike 45, si no me falla la memoria, ¿verdad? Donde el precio del subyacente andaba como por $55. Entonces, en ese caso, tenemos los 55. Y de ahí para acá, tengo toda mi protección. Pero ¿en dónde está el truco? Al ser yo el poseedor de ese call, le voy a comenzar a vender calls, de tal manera que eso me va a funcionar como esta estrategia, ¿verdad? Donde yo voy a comenzar entonces a generar efectivo de forma semanal. Donde, por un lado, si supe escoger bien y el precio del subyacente no se me cae fuertemente y no me pasa de este piso, al final yo le voy a poder volver a hacer rol a ese call comprado, de tal manera que en la medida que yo le vaya haciendo rol, pues voy a poder seguir vendiendo más calls. O si me quiero salir de la posición y el precio todavía se mantuvo e idealmente todavía que haya crecido y se haya ido por encima de los 55,
Lo que va a pasar con este call que compré es que se va a revalorizar. Es decir, la prima va a valer más. De tal forma que dentro de un año, o el plazo que yo haya escogido, si pagué $1,000, por decir un número, que ese call, cuando se revalorizó, valga ahora 1,500 o 2,000 o el monto que sea. De tal manera que entonces le gané a la venta de los calls semanales y le voy a ganar a la venta de ese call cuando cierre la operación. Y ahí entonces pues obtengo un retorno muchísimo más alto que en el caso del cover call. Y el truco está en que cuando yo compro 100 acciones, pues voy a ir a pagar determinado valor. Cuando yo compro el call, normalmente voy a ir a comprar el equivalente en acciones a un 25% en dinero, más o menos, ¿verdad? Todo depende de qué tan in the money esté y a qué plazo sea, ¿verdad? Pero más o menos va a andar por un 25%. Entonces, imagínense, si nosotros pudiéramos ganar un retorno de un 15% más o menos a través de la venta de cover calls puros, con la venta de cover calls sintéticos, bien pudiera irme a ganar un 40, 45, 50%. Y que de hecho hoy por hoy, desde hace ya más o menos un año para acá, han surgido varios ETFs precisamente utilizando esa estrategia como, como generador de efectivo para esos ETFs y que a mucha gente le llama la atención, por supuesto, tienen su riesgo, ¿verdad? Porque, y de hecho lo vimos a través de este tiempo, tanto con BMY como con Microsoft, como con Altria, ¿verdad? El estar vendiendo calls, pues implica el riesgo que nos pueden ir a comprar las acciones en determinado momento a un precio que nosotros no queremos, o que, pues al final del día, si la empresa no le va bien, que se le comienza a caer el precio y que se vaya en contra nuestra, ¿verdad? Entonces, pero el otro lado de la moneda es que sí nos puede dar una rentabilidad, pues bastante interesante. Luego, la otra estrategia que vimos fue, sí, Carlos, adelante. Hola Herbert, ¿tú en algún momento como protección adicional no buscas hacer el covered call con empresas que sí te interesan? O sea, que ya te están gustando y todo, y dices, bueno, si me la asignan, pues de todos modos, esta empresa pues paga dividendos, estaba más o menos bonita, ¿no? Sí, de hecho, Carlos, lo que buscamos es precisamente eso, ¿verdad? Hacerlo con empresas que no nos importaría que nos asignen. Okay. Y eso lo que provocaría es que el precio en el mediano y largo plazo tienda a crecer. Es decir, que sí hagamos la tarea en ese sentido. Ese es el ideal, ¿verdad? No ir a hacerlo con cualquier empresa que de repente el precio se nos cae y ahí sí ya nos llevó la tristeza, ¿verdad? Así es, Jorge. Perdón, Carlos. Sí, adelante, Jorge. Sí, Herbert, a mí en lo personal, esta es una de las estrategias que más me llama la atención, sobre todo porque con relativamente poco dinero, pues si lo hacemos bien, nos puede dar una rentabilidad bastante alta manejándolo todas las semanas. Mi pregunta es, porque yo también entendí que para hacer esta estrategia debemos de buscar empresas que no sean muy volátiles. En este caso, ¿cómo hago para buscar esas empresas que tengan poca volatilidad? ¿Lo puedo encontrar en algún screener o realmente tengo que hacer el trabajo y analizar qué empresas son las menos volátiles? Sí, Jorge, buena pregunta. Podemos ir a buscar en los screeners la variable beta. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que el valor de beta, que es una medida de la volatilidad, sea lo más baja posible, ¿verdad? Un beta igual a 1 significa que tiene una volatilidad exactamente igual que la del S&P 500. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que ande más bajo que eso, ¿verdad? Y paralelamente, de forma ideal, tal y como decía Carlos hace un momento, que la empresa sea de una alta calidad, ¿verdad? Y que la Entonces ahí, conozcamos. así es, así es. Entonces, nos aseguramos por un lado con la baja volatilidad y por el otro lado nos aseguramos con una alta calidad de la empresa. Entonces ahí no importa qué es lo que pueda pasar, al final del día, pues digamos, estamos asegurando la inversión. Ya, ok, sí, esa era mi duda, si había algún indicador para ver la volatilidad, pero sí, ya me acordé que es el beta. Gracias. Sí, con mucho gusto.
Ahora, algo relacionado con lo que menciona Jorge y lo que decía Carlos hace un momento. En el caso del cover call sintético, yo no soy dueño de las acciones. Yo voy a poder estarle vendiendo calls, pero como no soy dueño de las acciones, no tengo derecho a dividendos, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengamos presente, de tal manera que si lo que queremos es la venta de calls más recibir los dividendos, ahí sí forzosamente tendríamos que caer en la estrategia del cover call como tal, ¿verdad? Si no, va a ser por gusto, solamente vamos a poder tener el ingreso derivado de la venta de calls, pero, y ahí está el pero, nuestra inversión va a ser muchísimo más baja. Entonces ahí tenemos que sopesar qué es lo que queremos y todo va, al final del día tiene que estar de acuerdo a los objetivos que estamos buscando. Muy bien, luego por el otro lado vimos dos estrategias que una es en el caso de tener una visión alcista y la otra es en el caso de tener una visión bajista, ¿sí? En ambos casos, digamos que el monto de margen que nos va a pedir el broker es relativamente bajo, ¿sí? Porque ese margen que nos va a pedir va a ser el spread. Recordemos que en este caso lo hacemos con un spread. ¿Qué significa eso? Que necesitamos dos piernas, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar dos strikes con la misma fecha de vencimiento ambos, ¿verdad? Pero esa distancia entre los strikes nos va a definir cuál va a ser el margen que nos va a quitar el broker. De tal manera que, por ejemplo, si la diferencia entre los strikes es de $5, sabiendo que cada lote de acciones corresponde a 100 unidades, estaríamos hablando que el margen que el broker nos va a pedir sería 5 por 100, $500. Bueno, entonces, son márgenes relativamente bajos. El retorno que nos pueden dar es relativamente alto, o es alto más bien. ¿Se recuerdan que le hacíamos el otro día la matemática y mirábamos retornos semanales de más o menos un 28-29%? Pero, por el otro lado, la otra cara de la moneda es que si perdemos la operación y no le hacemos rol, ahí sí vamos a perder todo el dinero, ¿verdad? Es decir, los $500 menos el crédito que recibimos en el momento de abrir la operación. Porque recordemos que estas dos estrategias son de crédito, es decir, nos van a dar el dinero anticipadamente, ¿sí? Solo que en el caso de hacerla bullish, tenemos que hacerlo con la compra y la venta de un put, y en el caso de hacerlo bearish, con la venta y la compra de un call, ¿sí? Entonces, ahí solo tenemos que poner eso en perspectiva, mayor retorno, menor margen, pero el riesgo, pues al final de cuentas sí resulta siendo, les diría yo, relativamente alto. Y cuando combinamos ambas estrategias, resultamos con un Iron Condor, donde en ese caso, pues lo que vamos a hacer es ya no tener una perspectiva ni bullish ni bearish, sino más bien lo que estamos esperando es que el precio se mantenga lateral. De tal manera que si el precio se mantiene dentro de las piernas que escogimos para nuestros puts y nuestros calls, vamos a quedarnos con el 100% de la prima que nos van a dar, con el adicional que cuando hacemos el Iron Condor solamente nos van a pedir el margen de un lado. Es decir, si tenemos, por ejemplo, no, $500 del Bull Put y $500 del Bear Call, no me van a quitar $1,000 de margen, me van a quitar solamente 500. ¿Por qué? Porque tal y como lo decía Gustavo, el precio o sube o baja, pero no se va a ir para arriba y para abajo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que el broker nos va a quitar solamente esos 500, ¿verdad? Entonces, esa vendría a ser una alternativa cuando tenemos una visión lateral del precio. Y lo que queremos hacer es, pues, meterle un retorno alto, pero de nuevo, sabiendo que si llegamos a perder y no le hacemos rol, vamos a perder los $500 o el monto que ha sido, ¿sí? Y luego, por último, para terminar con el tema de la generación de efectivo y el tema de las opciones, vimos otras
dos estrategias, las cuales podemos hacer la long o podemos hacer la short. Con la diferencia está en que en el caso del straddle, vamos a utilizar los mismos strikes y no vamos a poder hacer hedging. Es decir, en ese caso, ¿se recuerdan ustedes cuando mirábamos las curvas de riesgo? Entonces teníamos algo así, ¿verdad? Donde a partir de acá, nuestras pérdidas se volvían infinitas, mientras que en el caso del strangle, ahí sí limitábamos las pérdidas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí íbamos a ir a pensar en hacerle en determinado momento el hedge, ¿verdad? De tal forma que entonces lo que hacíamos era o ir a escoger los mismos strikes, ¿sí? En el caso del straddle, o íbamos a ir a escoger diferentes strikes en el caso del strangle. Que esas al final terminan siendo todavía estrategias, pues les diría yo, un tanto más riesgosas. ¿Por qué? Porque al final del día lo que buscábamos era pues básicamente movimientos relativamente cortos. Y de hecho, ahí le dan mañana una mirada a ver cómo terminan todas esas operaciones que abrimos. Igual yo ahí en algún momento les voy a escribir en el Slack solo para recordarles cuáles fueron las operaciones que abrimos y cómo terminar. ¿Sí? Ya sin ir a hacer rol ni nada, porque pues ya ahorita estaríamos demasiado cerca para gestionarlas, pero igual al final del día, como el objetivo era no ver de la generación de efectivos, sino más bien entender de qué manera es que funcionaban estas estrategias. Al final del día, yo les diría, con estas que les puse acá, tienen ustedes para divertirse. Y lo mejor es especializarnos en estrategias, ¿sí? De tal manera que lo hagamos lo más sencillo posible. En la medida que lo complicamos, pues nos corremos mayor riesgo a ir a perder nuestro dinero. Y relacionado con eso, pues está precisamente el tema del riesgo y la gestión del mismo, donde pues ya vimos en su momento que precisamente esa gestión del riesgo está enfocada a ver de qué manera nosotros podemos maximizar el retorno minimizando el riesgo, pero sin perder de perspectiva que tienen una relación íntima entre los dos. Es difícil ir a conseguir un mayor retorno si uno no arriesgo más, ¿verdad? Pero lo que se busca es precisamente ir a tener ese balance. Y teniendo en mente que precisamente el riesgo va a terminar siendo siempre el input, es decir, nosotros somos quienes decidimos el riesgo, es decir, nosotros decidimos el tipo de activo, nosotros decidimos el tamaño de la posición, nosotros decidimos el tipo de estrategia que vamos a utilizar. Nosotros decidimos si le vamos a meter opciones o no. Es decir, todo eso en su conjunto es lo que define el riesgo de la posición. Y el output, al final, termina siendo el ROI, el retorno sobre la inversión. Entonces yo decido el riesgo que me quiero jugar y el ROI va a ser la consecuencia de ese ROI que yo decidí que me iba a ir a jugar. ¿Qué medidas tenemos para gestionar el riesgo? Pues vimos a lo largo del curso una gran cantidad de distintas formas de gestionar el riesgo. Desde ir a entender y a medir el riesgo en su momento, donde fuimos a ver cómo podíamos medir la volatilidad a partir de la desviación estándar, fuimos a ver cuál era la pérdida máxima que podíamos tener, fuimos a hablar precisamente del ratio de ganancia-pérdida, donde no debiéramos de entrar en operaciones que no tengamos por lo menos un ratio de un 1.25 o 1.5 en el caso de análisis técnico, o por lo menos una probabilidad de éxito de un 90%, les decía yo, en el caso de opciones sobre inversiones, etcétera, ¿verdad? Fuimos a ver el value at risk, fuimos a hablar del drawdown, que para mí es una de las medidas más importantes, sobre todo cuando tenemos cuentas de margen, porque eso está íntimamente ligado con que nos puedan hacer un margin call, ¿sí? La otra es la utilización de las probabilidades, que de hecho en el caso de, de las opciones, mirábamos cómo el delta es un elemento que nos puede servir.
La otra medida para gestionar el riesgo era a través de la diversificación. Ahí aprendimos de qué manera es que podemos armar portafolios a través de utilizar distintas técnicas de optimización, ya sea maximizando el riesgo o maximizando el retorno o buscando la minimización del riesgo. Pero entonces ahí vimos precisamente cómo podemos ir a minimizar el drawdown, cómo podíamos ir a maximizar el retorno, cómo minimizar la desviación estándar, Markowitz, etcétera. ¿Sí? Y todo eso usando metodologías de optimización a través de la utilización de Solver. Otra medida súper importante para gestionar el riesgo es cómo dimensionamos nuestra posición, donde decíamos que no queremos nunca ir a poner en riesgo más de un 2 o 5% de nuestro capital en una sola operación. Luego vimos cómo podemos hacer hedging, donde hablamos del merit put versus un stop loss. Incluso ahí en su momento hablamos de cómo podemos hacer un trailing stop loss o un trailing stop, de tal manera que eso nos permita ir a proteger nuestra inversión en el caso que el mercado se venga en nuestra contra, que también es factible, ¿verdad? También hablamos del apalancamiento y cómo no debiéramos de pasarnos de un 1.25% o un 125% más bien en relación a nuestra inversión, porque eso ya nos puede meter en mayor problema. Y la otra es el tipo de activo que nosotros vamos a ir a escoger, el cual pues por supuesto tiene una importancia superlativa en la gestión del riesgo. Y al final, lo que estamos buscando es tener un enfoque que va a vincular. Entonces, por un lado, nuestro proceso de inversión en trading, vincularlo a un sistema, que el sistema implica todo lo que acabamos de ver y hablar, ¿verdad? Implica el análisis técnico, implica el análisis fundamental, implica la generación de efectivo e implica la gestión del riesgo. Para que al final del día podamos nosotros en realidad lograr la generación de retorno, la generación de dinero, que es lo que estamos buscando. Y ya para ir terminando, un último mensaje es, como dicen los gringos no lo dicen así, lo dicen de manera diferente, pero a mí me resulta un poco ofensivo, así es que me gusta más llamarle de esta manera cuando hablamos de KISS, keep it super simple, ¿verdad? Mantengámoslo de una forma súper sencilla, y en la medida que lo hagamos más sencillo, vamos a poder generar dinero. Y vean, muchas veces lamentablemente lo aprendemos en carne propia. Y de hecho a mí me pasó, ¿verdad? Yo en el momento que comencé a complicar esto, comencé a perder plata. En el momento que yo lo comencé a hacer sencillo, humilde y demás, es el momento en el cual aseguramos nuestro retorno, que es al final del día lo que todos queremos acá, ¿verdad? Entonces, con eso, mis estimadísimos, estaríamos terminando pues este gran resumen que hicimos de todo el curso, pero estoy acá para responder las preguntas que ustedes gusten.